Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17. Dice de este modo la palabra del Señor: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Vamos a leerlo de nuevo porque es extraordinario este pasaje y el contenido es tan rico, tan abundante. De modo que si alguno está en Cristo, ¿cuántos están en Cristo? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Quiere decir que si uno hoy es una nueva criatura, antes tuvo otra naturaleza, antes fue otro tipo de persona, antes estaba sin Cristo. Hay un antes y un después, hay unas realidades antagónicas que presenta el pasaje. Estando en Cristo las cosas son distintas. Antes, cuando no estábamos con Él, estábamos bajo una vida de pecado. Dice el libro de Efesios que por naturaleza éramos hijos de ira, de desobediencia. Pero permítame dar algunos detalles y algunos tips de esta nueva creación que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Ser una nueva criatura conlleva una nueva identidad, ¿sí? No es que dejamos de ser nosotros mismos, no, somos nosotros mismos, pero regenerados, dice la palabra, vueltos a nacer. Y dentro de ese nuevo nacimiento, ¿qué significa? Que hay una regeneración. Fuimos regenerados, generados nuevamente, podría ser la explicación más básica, más sencilla. Dentro de ese nuevo nacimiento también lo que hubo fue un perdón de pecados, a lo que la Biblia llama justificación. Fuimos justificados ante Dios, nuestros pecados fueron perdonados. Pero ¿qué más conlleva ser una nueva criatura? Aunque usted lo sepa, yo lo voy a volver a declarar. Conductas y hábitos que antes teníamos, ahora ya no los tenemos. Eso se llama santificación. Y ambas verdades, regeneración, justificación y santificación, operan en forma simultánea cuando uno experimenta la cruz, cuando uno tiene un encuentro con la redención, cuando el Señor nos lleva a encontrarnos con Él. ¿Cuántos dicen amén? Pero también ser una nueva criatura nos habla de sujeción y obediencia. Diga conmigo, sujeción y obediencia. Ambas cosas, a lo que la Biblia también llama señorío de Cristo. Aquel hijo de Dios, aquel creyente, aquella nueva criatura, aquel cristiano que ha experimentado la cruz, no tiene conflictos con el señorío de Cristo. Se sujeta y obedece porque entiende que todo lo que hizo antes lo hizo mal y ahora está presto a aprender, ahora está presto a ser nuevamente instruido en la vida. ¿Cuántos dicen amén? Proverbios dice, hay caminos que al hombre le parecen perfectos, pero su fin es camino de muerte. Uno tiene que desandar el camino andado y comenzar a transitar una nueva senda. Quiere decir entonces que todo lo que la palabra me diga, todo lo que la autoridad espiritual que Dios puso sobre mí me diga, eso es lo que yo voy a hacer y Dios me va a bendecir. Pero también cuando hablo de nueva criatura, estoy hablando de nuevas relaciones, sí. Y cuando hablo de nuevas relaciones, hablo de una familia espiritual que la Biblia cataloga como nuestra iglesia, la congregación, los hermanos en la fe, el cuerpo de Cristo, miembros de un mismo cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. Con esto no estoy diciendo que a partir de ahora no tengas que relacionarte más con tus afectos, con tu familia, con tus amistades, sino que ahora vas a priorizar aquellos que comparten tu misma fe. No significa esto que nos enajenamos, que nos aislamos, sino que ahora con nuestra nueva naturaleza y con nuestra nueva realidad vamos a afectar a los que antes vivían con nosotros.
Pero también el ser nueva criatura me habla de nuevas motivaciones. Las motivaciones son aquellas cuestiones que motivan, son el motor, el dínamo en nosotros para enfrentar ahora la vida. ¿Cuáles son nuestras nuevas motivaciones? Dentro de algunas que he escogido es la piedad y la compasión. Ser una nueva criatura entonces conlleva todo esto: regeneración, justificación, santificación, señorío de Cristo, iglesia, piedad, y podría ser una larga lista. Lo digo desde el otro aspecto: nuevo nacimiento, perdón de pecados, conductas y hábitos, sujeción y obediencia, nuevas relaciones y nuevas motivaciones. ¿Se dio cuenta que cambió todo en nosotros? Ya no soy quien era. Dígale a 2 o 3 que tengas acá, ya no soy quien era. Ahora, ¿qué verdad es, poniendo los pies sobre la tierra, que aun cuando la Biblia declara que somos una nueva criatura, todavía seguimos enfrentados a nuestra naturaleza, todavía seguimos pecando, todavía seguimos luchando con esas tendencias pecaminosas, todavía seguimos tratando de controlar los excesos, todavía somos presos del temor, de las frustraciones, de sentimientos encontrados, de depresiones y de un sinnúmero de realidades que son parte de la vida. Pero ya no soy quien era, dijimos, soy una nueva criatura. Pongo este ejemplo. San Juan capítulo 11 recordará el episodio de Lázaro. ¿Cuántos lo recuerdan? Que Jesús lo llama, después de 4 días estar en el sepulcro, lo llama de la muerte y él sale a la vida y a la resurrección nuevamente. Bueno, así, voy a usar una alegoría, así como Lázaro salió del sepulcro y ahora debía ir sacándose los vendajes de la vieja naturaleza, es una alegoría, nosotros al igual que Lázaro tenemos que ir quitándonos los envoltorios del pecado, de la muerte y de la vieja naturaleza. Recuerda que cuando corrieron la piedra y salió Lázaro, dice que salió todo con el sudario envuelto. ¿Cuántos recuerdan? Y Jesús que dijo, desatadle y dejadle ir. Lo mismo ha hecho con cada uno de nosotros. Todavía cargamos esas mortajas de la vieja naturaleza. Todavía tenemos ese vendaje de la impiedad, pero que poco a poco se irá cayendo de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, somos una nueva criatura, una nueva creación. Dice, las cosas viejas pasaron. Ya para Dios, nuestra vida antigua prescribió. Y cuando hablo de prescribir, estoy utilizando un término que se usa en derecho, con abogados, con fiscales, con jueces. ¿Cuándo prescribe una causa? Cuando se la encajonó y cuando quedó por mucho tiempo allí sin rever ese caso, sin dar una sentencia firme o una condena a determinada causa. Quiero decirte que tu vida vieja prescribió. Ya no le interesa a nadie, ya no le interesa a Dios y ya no te tiene que interesar tampoco a vos. Pero es como que nosotros bajo esta naturaleza pecaminosa constantemente queremos ir a ver los archivos del pasado. Constantemente nos vemos inclinados a ir a revolver la mugre y todo lo que Dios ni siquiera Él se acuerda. Dice el libro de Miqueas que Él enterró nuestros pecados en el fondo del mar. Nuestras causas prescribieron. Colosenses capítulo 2 lo va a poner en estos términos, va a decir que el acta de los decretos que nos era contraria la quitó del medio de lo que nos separaba de Dios y la clavó en la cruz. Prescribió nuestra causa. Somos libres. No se nos puede inculpar de ningún delito. Estábamos muertos en delitos y pecados, pero ahora estamos libres. Nuestra condena la pagó Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Por eso dice, las cosas viejas pasaron. Pasaron, ya no están.
he aquí todas son hechas nuevas. Pero qué mensaje extraordinario que encontré en el libro de los Hechos. Quiero que me acompañe al capítulo 9 del libro de los Hechos. En el verso 36. Y luego vamos a leer también ahí pegadito el capítulo 10, verso 1. Y encontré un modo extraordinario de graficar esto, que somos nueva criatura. Capítulo 9, verso 36 de Hechos dice: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, pero solamente la primera expresión. Había entonces en Jope. Ahora vaya al capítulo 10, verso 1. Había en Cesarea un hombre llamado, volvemos a leer la primera parte, había en Cesarea. ¿Qué es lo que está diciendo este pasaje? ¿O qué es lo que yo quiero decirle a través de esta ilustración? Que cuando dice había en Jope, había en Cesarea, el texto te está diciendo había. Te está hablando en un tiempo pasado. ¿Por qué lo está hablando en un término pasado? Porque hasta ese momento esas personas no habían tenido un encuentro con Jesús, un encuentro con el Señor. Es como si Dios mirara tu vida y te está diciendo, había en la ciudad de Adolfo Sordó, había en la ciudad de los Polvorines, había. Esa es tu antigua vida, ese es tu pasado, eso es de lo que te estoy hablando que prescribió. Porque ahora hay una nueva Dorcas. Ahora, según el texto, hay un nuevo Cornelio. Así es tu vida en Cristo. Había en tu persona una naturaleza. Había en tu carácter una naturaleza. Había en tu salud una deficiencia. Había. Está hablando en términos pasados. Fíjate que Dios se sitúa. Ya nosotros conocemos la historia porque sabemos que tanto esta Tabita o Dorcas y Cornelio tuvieron un final feliz. Pero antes de mencionar el final feliz, Dios dice, había en tal lugar. ¿Y por qué lo describe en el término pasado? Porque a partir de haberse encontrado con el Evangelio, su vida cambió y su vida fue transformada. Tenemos que comenzar a acostumbrarnos a que somos una nueva criatura. Esto sucedió en el tiempo de Abraham Lincoln, en el sur de los Estados Unidos. Usted sabe que fue uno de los presidentes abolicionistas, emancipadores. Toda la parte sur de América del Norte estaba llena de campos de algodón y se traía a los esclavos para que cosecharan. Pero este presidente Abraham Lincoln, dice la historia que fue converso al cristianismo, uno de sus decretos fue abolir la esclavitud, romper con la estigma y con ese yugo que por siglos había sido contrario a los derechos humanos. Pero ¿qué pasó? Él suelta el edicto de que ya no debía haber más esclavos. Pero como en ese tiempo los medios de comunicación eran paupérrimos, el edicto había salido. Y los que estaban en las comarcas de donde gobernaba este presidente, inmediatamente se habían enterado del edicto. Inmediatamente los esclavos comenzaron a emigrar de sus chacras, de sus granjas, a celebrar la libertad. Pero la noticia tardó años en llegar a todo el resto de América del Norte. Mientras tanto, sus amos sabían de la abolición, pero como faltaba la comunicación, la información, sus esclavos seguían siendo
esclavos. ¿Me está entendiendo? Por eso se dice que la información es poder. Quien tiene información tiene poder. Así mantuvieron la esclavitud por muchos años, aún después de haber soltado el edicto. Y de a poco, cuando se iban enterando, se iban liberando esclavos. Eso debía haber sido un edicto promulgado y haber recorrido todas las comarcas del país. Sin embargo, yo encuentro un paralelismo extraordinario con la vida cristiana. El edicto ya fue escrito y dice que usted es una nueva criatura. Dice la palabra de Dios que el yugo se pudrió. Dice la palabra de Dios que Jesús vino a dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, sanidad a los quebrantados de corazón. A decirle a los enlutados que ahora hay óleo de gozo sobre sus vidas. A decirle a los deprimidos que hay manto de alegría. Sin embargo, pareciera que por la falta de información o la falta de uno percatarse de la verdad, nosotros posponemos nuestra liberación. Nosotros prolongamos nuestra libertad. Hermano querido, entérese de una vez que somos nueva criatura. Dígaselo al de al lado. Percátese de esta verdad. Ya no viva como esclavo, viva como liberto en el Señor. Viva como una nueva criatura. Mírese a sí mismo y véase como alguien que ya ha sido redimido, limpiado, santificado. Comience a verse como lo ve Dios a usted. ¿Por qué digo esto? Porque hay personas que están en la iglesia, pero no pareciera que se ven como los ve Dios. Dios te ve como nueva criatura, pero vos todavía te seguís viendo con las miserias que por tantos años te tuvieron cautivo. ¿Me está entendiendo? Por eso es que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Pero pastor, todavía estoy peleando con hábitos, con temores, con conductas. Pero Dios ya te está viendo como un redimido en el cielo. Dice que está sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Me apasionó cuando leí la vida de esta mujer. Había entonces en Jope, había en Cesarea un hombre. Y la Biblia lo va a conjugar en el pasado. Por eso es que tenés que vivir un nuevo presente. Por eso es que tenés que vivir un nuevo comienzo. Cuando 2 Corintios 5:17 dice, las cosas viejas pasaron, lo está diciendo en un presente, lo está conjugando en un presente continuo. Cuando dice, todas son hechas nuevas. Ese todas son hechas nuevas se leería de esta manera. Van siendo hechas, están siendo hechas. En el transcurso, Dios está trabajando. ¿Está entendiendo? Porque a veces uno lee y dice, todas las cosas son hechas nuevas. Sin embargo, todavía veo algunos aspectos de mi vida y de mi naturaleza contrarias a la voluntad de Dios. Es que están siendo hechas. ¿Y qué es lo que Dios utiliza para que estén siendo hechas? Y bueno, de lo que a veces usted y yo renegamos, las pruebas, las crisis, los conflictos, que son utilizados y permitidos por Dios justamente para depurar, justamente para decantar todo aquello que nada tiene que ver con la nueva vida en Cristo. Hay veces las pruebas son eso justamente, pruebas, exámenes, a ver hasta qué punto estamos aptos para pasar a un nuevo nivel. ¿Está entendiendo lo que le digo? La vida cristiana está siendo hecha. En algunos Dios trabaja de una manera, en otros Dios trabaja de otra manera. Algunos corren, otros caminan, otros gatean, otros se arrastran. Pero la vida cristiana tiene esa naturaleza, trabaja en cada uno conforme a lo que cada uno le va entregando también al Señor. Lo interesante es lo que dice Filipenses capítulo 1, verso 6.
aquel que comenzó en vosotros la obra, el trabajo, lo perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios sabrá cuándo terminar con nosotros. Yo creo que terminará el día que estemos en su presencia. Mientras estemos en este cuerpo, mientras estemos en esta vida, mientras estemos sumergidos, embuidos en este sistema, estamos constantemente con el riesgo de que la cultura, la sociedad, las modas, la idiosincrasia, el folclore, todo se nos quiera contaminar, todo nos quiera, ¿usted me entiende? Ahora, qué interesante lo que dice tanto de esta mujer como de este hombre. Había entonces en Jope, 9:36, había en Cesarea, 10:1, y lo que yo encuentro es que Dios sabe dónde buscarte. Dios te conoce. Y eso es extraordinario. Cuando uno no conoce a Cristo, uno cree que es uno más del montón. Cuando uno no conoce a Cristo, uno piensa que está en el anonimato de la vida. ¿Quién va a pensar en mí? ¿Quién me va a llamar? ¿Quién se va a ocupar? ¿A quién le importo? Sin embargo, cuando Dios te quiere salvar, te busca. ¿A cuántos buscó el Señor? Y dice, había entonces en Jope una discípula. ¿Quién la conocía? Dios. Y con que Dios la conociera ya era suficiente. Había en Cesarea un hombre. Había un montón de hombres, pero había un hombre. ¿Me está entendiendo lo que le estoy diciendo? ¿Se está metiendo en la trama conmigo? Hay muchos en kilómetro 30, pero hay uno solo para Dios. Hay muchos que pueden querer, buscar, anhelar, pero no es del que corre ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Ahora, note usted que tanto Dorcas como Cornelio hay una gran similitud en varios aspectos. Primero, Dios conocía su ciudad de origen, en ambos. Uno vivía en Jope, otro vivía en Cesarea. Y al Señor nada se le pasa inadvertido o desapercibido. Si sos un elegido de Dios, si Dios ya te predestinó, si Dios ya te eligió, Él te encontrará donde sea. Y es extraordinario el privilegio que nos da a algunos. ¿Te estás dando por aludido? ¿Te estás dando por aludido? Yo recuerdo siempre que de un grupo de amigos, unos 10, 20 que nos criamos juntos, íbamos a la escuela, jugábamos, después crecimos. Solamente de ese gran grupo, yo hoy estoy predicando la palabra. Solamente de ese grupo del barrio, de la casa, de la localidad, del lugar, yo estoy convertido al Evangelio, los otros no. Y eso a mí me ubica en un grado de privilegio, también de responsabilidad. Ahora, por eso le digo, dese por aludido, porque no cualquiera Dios escoge. Y si Él lo escoge es porque algo Él ha visto en usted. No importa lo que hayan visto los demás o lo que no hayan visto los demás, lo importante es lo que Dios ve en nosotros. Jope era grande, era una ciudad portuaria, pero allí había una mujer. Cesarea también era una ciudad influyente y comercial, pero había un hombre que Dios estaba buscando. Ahora, la segunda similitud que ambos tenían, tanto Dorcas como Cornelio, para ser una nueva criatura, es lo siguiente. Lea, por favor, verso 36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir
Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. ¿Qué tenía Tabita? Buenas obras y ¿qué más? Y limosna. Diga conmigo, buenas obras y limosnas. Quédese ahí. Ahora mire lo que dice el capítulo 10, el verso 4. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de... A ver, ¿qué tenía Tabita? Obras y limosnas. ¿Qué tenía Cornelio? Obras y limosnas, porque la oración también es obrar en la fe, obrar en las cosas de Dios. ¿Qué tenía Tabita? ¿Qué tenía Cornelio? ¿Dónde vivía uno? En Jope, el otro vivía en Cesarea. Ahora, escúcheme, aquí me quiero detener un minuto. Que tengas buenas obras no significa que eso te salva o que te justifica delante de Dios como pecador o que le vas a pulsear y le vas a torcer el brazo a Dios. Hay mucha gente que tiene buenas obras, pero que no tiene a Cristo. Hay mucha gente que tiene limosna y que ayuda a los pobres, pero no tiene a Cristo. Ahora, qué casualidad que estos dos tenían una característica muy en particular. Me atrevo a pensar, se me hace pensar, que aun cuando las buenas obras y las limosnas no nos salvan, tienden a enamorar el corazón de Dios. O tienden a ser más propensos a que Dios ponga su mirada y su corazón y diga, aquel me está representando en la tierra a través de lo que está haciendo. Quiero decirte, como dije recién, que las obras no salvan, no justifican, pero traen el cielo a la tierra. Las obras son obras. Ahora, lo que me lleva a reflexionar es lo siguiente. Esta gente tenía obras y limosnas. Tenía obras, pero no tenía gracia. Tenía obras, pero no tenía el favor y la misericordia de Dios. Se puede tener una cosa sin tener la otra, sí. Como también se puede abundar en gracia, pero ser estéril para Dios. Hay gente que no conoce a Cristo, sin embargo que da más al prójimo, a la sociedad o a Dios de los que conocen a Cristo. Y sin embargo hay gente que conoce a Dios y que tiene a Cristo, pero es mezquino, es avaro, es codicioso. Esta gente tenía una virtud. Y no se trata acá de filantropía, de lo que puedo dar. No se trata de altruismo, de destacarme por la benevolencia hacia el prójimo. Ellos no tenían manera de conocer a Dios si Dios no los buscaba a ellos. Pero saben que yo rescato un detalle interesante. ¿Qué le dice el ángel a Cornelio cuando se le aparece? Verso 4. Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Quiere decir que nuestras limosnas, tradúzcase nuestras ofrendas, quiere decir que nuestras oraciones, quiere decir nuestro clamor a Dios, nuestra búsqueda de Dios, nunca queda en un saco roto, nunca es algo obsoleto, nunca es algo que no tenga repercusión o fruto, sino que sube como un memorial delante de Dios. ¿Qué dice ahí? Ha subido para memoria. Dios tiene memoria. Dios se va a acordar.
Los hombres se van a olvidar del favor que le hiciste. El preso que estaba con José en la cárcel, al cual José, el hijo de Jacob, le interpretó el sueño, le dijo: yo cuando salga de la prisión le voy a hablar al faraón de vos por haberme interpretado el sueño. Y salió libre. No recuerdo si era el panadero o el copero. El copero. Y dice que salió y Faraón lo repuso en su puesto político. Y José siguió en la cárcel, se olvidó de José. Los hombres se olvidan de vos. Los hombres tienen poca memoria. Pero todo lo que vos hacés sube para memoria delante. Y fíjate al punto que subía para memoria las limosnas que él hacía y las oraciones, que vamos a leer la historia. 10:1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. No estaba convertido, Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, que éste posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene en su casa junto al mar, y él te dirá lo que es necesario que hagas. Bueno, le voy a resumir la historia. Lo manda a buscar a Pedro, Pedro viene, le predica el evangelio y se convierte toda la familia. Recién ahí él tiene un encuentro con Dios. Mientras tanto, ¿cuál era su relación con Dios? Religión, buenas obras, limosnas, pero todavía no tenía la revelación del evangelio. Yo creo que lo que quedó de memoria o de depósito en el cielo fue todo lo que él hizo, y entonces Dios se lo reveló. Ahora mire la similitud con Dorcas o con Tabita. Verso 36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. ¿Está bien? Aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó la llevaron a la sala, donde la rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, las presentó viva. La resucitó. No estoy diciendo que las limosnas y las obras compran el favor de Dios. Pero qué casualidad que esta gente tenía una predisposición para con Dios. ¿Me está entendiendo? Ahora, todo lo que hagamos juega a favor nuestro en el reino de Dios. El servicio, la caridad, la misericordia. Por eso es que usted no puede permanecer sentado. Por eso es que usted no puede permanecer inactivo. Por eso es que la vida cristiana no puede quedarse allí monótona, aburrida, inactiva, sino que la vida cristiana tiene pasión cuando uno sirve a Dios y cuando uno activa el reino de Dios en favor de los hombres. Esta gente no conocía a Dios, pero hacía la obra de Dios sin conocerlo. Es increíble la similitud. Dios los encuentra a los dos en ciudades como cualquier otras.
Los elige, pareciera. Ambos tienen la naturaleza de dar, de compartir y del servicio al prójimo. Pero una tercera similitud entre Dorcas y Cornelio es que fueron por ellos. Y cuando digo que fueron por ellos, mire el capítulo 9, verso 38. Ya lo leímos, dice, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres. Y ahora mire el capítulo 10, verso 8. A los cuales envió a Jope después de haberle contado todo. ¿Qué quiero decir con esto? Que sí, que Dios va por vos. Dios va por tu vida. Dios mueve gente para tu salvación. Dios provee recursos para que vos estés y para que vos escuches su palabra. Dios crea, escucha esto, situaciones, toca personas, genera encuentros, casualidades, llamalas como vos quieras, pero Dios crea y concerta citas divinas. Mira lo importante que somos para Él, que en una ciudad de tantos habitantes encontró a Dorcas, que en una ciudad de tantos habitantes puso los ojos sobre Cornelio. Es Dios creando circunstancias y situaciones para atraerte. Quiero hacerte tomar conciencia y quiero que recapacites y te tengas por dichoso, por bienaventurado, por feliz el hecho de que hoy estés acá. ¿Cuántos anhelarían, pero no saben cómo? Ni tampoco a Dios se le ocurrió traerlo, sino a vos. A veces me pregunto y digo, Señor, ¿por qué a mí dentro de toda la familia mía? ¿Por qué a mí dentro de todo el grupo de relaciones y de afectos? ¿Por qué yo? ¿Qué viste en mí? No sé. Yo mismo no me hubiera elegido a mí. Pero es Dios que te manda a buscar. Hay que saber leer los acontecimientos de la vida. Hay que saber leer las circunstancias de Dios. Las personas que llegan a tu vida, hay veces es con un propósito, o para bendecirte, o hay personas que llegan a tu vida, de los cuales vos nunca quisiste que hubieran llegado, mejor ni hubieran llegado, pero aún esas que vienen a tu vida y que no te bendicen, pero te enseñan algo. ¿Me estás entendiendo lo que le digo? ¿Para qué lo conocía este? Por alguna razón Dios te lo habrá mandado. Y algunos uno agradece toda la vida a Dios. Parecía casualidad, pero en mis primeros años donde estaba perdido y en unos meses determinados del año en donde parecía que lugar donde iba y trabajo donde encontraba, Dios ponía un cristiano para hablarme. Y todos con el mismo mensaje. Dios tiene algo para tu vida. Dios te está llamando porque tiene un propósito. Y yo decía, ¿qué propósito? Dios conmigo. Parecía que a todos les había puesto el mismo relato. Gente que nunca se pudo concertar entre sí ni siquiera conocerse. ¿Cómo podían hablar todos su mismo lenguaje? Es que era Dios. Y lo mismo hizo con vos. Molestó gente, movió circunstancias, permitió, vaya a saber qué cosas, para que hoy estés aquí. Mira acá. Primero movió dos que vayan a buscarlo a Pedro. Después movió otros soldados que también lo fueron a buscar a Pedro a otro lugar. Pedro estaba solicitado por ángeles, Pedro estaba solicitado por hombres para salvar una modista, porque era Dorcas la modista, la costurera, y para salvar a un centurión que lo único que hacía era tener buenas obras y limosnas. Andá a saber la gente que se va a salvar a través de tu vida. Y Dios te va a empezar a mover y a decirte, anda a visitar a fulano, anda a visitar a este, anda a visitar a aquel. ¿Cuántos estarían dispuestos? Fíjate una situación que pasa. Capítulo 10.
Dice que en el verso 9, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar, cerca de la hora sexta, las 12 del mediodía. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, una visión. Y vio del cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado a las 4 puntas era bajado a la tierra. Esto lo veía él en una visión, mientras oraba. En el cual había toda clase de cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque nunca cosa común o inmunda he comido jamás. Recuerde que era judío y que ellos tenían una cierta dieta. Volvió la segunda vez a él la voz: lo que Dios limpió no llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaron por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes ir con ellos, porque yo los he enviado. Yo no sé si vas a tener una visión como la de Pedro. Yo no sé si Dios te va a hablar por un sueño, si Dios te va a hablar por la palabra, o simplemente Dios te va a poner el sentir en tu corazón: anda a ver a tal persona. O te van a venir a buscar y te van a decir: usted va a la iglesia, ¿no me acompaña a ver a una persona? No sé cómo, ni cuándo, ni dónde, pero sé que Dios hace este tipo de cosas. Porque cuando Dios quiere salvar a alguien, va a usar a alguien. Cuando Dios quiera salvar vidas, va a usar vidas. Dios ya tiene la hoja de ruta de tu destino y de tu vida. Ella ya tiene todo. Él sabe dónde ir a buscarte. Él ya te tiene preparado el destino. Por eso Él puede decir con anticipación de cualquier persona: había en la ciudad tal alguien. Digo yo, con una naturaleza transformada como la que Dios nos ha dado, siendo nuevas criaturas y que todas las cosas viejas pasaron y que las nuevas son hechas en el transcurso. ¿No deberíamos vivir este tipo de experiencias a diario? ¿No debería esto ser nuestro constante del día a día? Que Dios nos ponga situaciones, personas, para que nosotros prediquemos su palabra. Creo que la iglesia tiene que despertar a esto. Creo que cada uno de nosotros tenemos que movernos en esta dirección y en esta dimensión espiritual. ¿Cuántos Cornelios habrá en esta ciudad? ¿Cuántas Dorcas o Tabitas habrá en esta ciudad? Y si Dios te llama, y si Dios te busca, y no haces su obra, y no acudís a su llamado, usará otro. A Dios no se le terminan los recursos. Pero a mí me da un celo y una envidia santa de que habiendo materia prima para utilizar, Dios vaya a buscar a otro.
Creo que a cada uno de nosotros Dios se las arregló para traernos al Evangelio. Ahora es hora que nosotros miremos hacia afuera y vayamos a buscar a otros.